y quién no tiene autoridad. Ellos saben quiénes tienen la unción de Dios y quién no tiene la unción de Dios. ¿Quién viene a la iglesia con fidelidad o quién viene a la iglesia por rutina o por un abuelo? Mira, amados hermanos, hay personas que vienen a la iglesia solamente para que Dios me bendiga, para que Dios me dé un empleo, para que no me quite el empleo, para que me suban el sueldo, para que todo me vaya bien, para que los negocios, para que... O sea, tenemos a Dios como una herradura, como una sábila, como cualquier otro amuleto que teníamos en la antigüedad en nuestras casas. Hay gente que tiene a Dios de esa manera. Y el diablo lo sabe. Un cristiano genuino, Satanás sabe que huele a Dios. Daniel, cuando fue introducido en el pozo de los leones, dice la palabra que los leones no le tocaron ni un cabello. Inclusive durmió encima de ellos, como si fueran cachorros de perro. Durmió al lado de los leones. Y cuando fueron a echar a los hombres que le echaron a él, dice la palabra que los hombres no alcanzaron ni a llegar a la puerta de la cueva, del pozo, cuando los leones los devoraron y trituraron sus huesos. El enemigo sabe quién es de Dios y quién no es de Dios. Y Satanás en los últimos tiempos está descendiendo con gran ira para destruir todo lo que es de Dios. Amada iglesia, todo el universo, todo el mundo, todo lo creado es de Dios. Nada es de Satanás. Satanás es un imitador, dice la palabra, es ladrón. Él se roba todo lo que Dios ha creado. Nosotros, la iglesia, es lo que le hemos dado a Satanás la autoridad de ser dueño de las cosas. Como hizo Adán y Eva, ellos le entregaron a Satanás el mundo y la humanidad. Y nosotros como iglesia estamos haciendo lo mismo que Adán y Eva. No, eso es del diablo. Yo no puedo tomar en esos pasos porque esos pasos son del diablo porque traen dibujito. Y yo no sé si el que lo hizo era brujo. No, eso no es ningún diablo, eso no es ningún Satanás. Satanás no es dueño de nada. A él no le pertenece nada. Todo es de Dios. Porque Él es el soberano. Y Satanás opera si Dios se lo permite. Si no, Él no puede hacer nada. Para Él tocar a Job, tuvo que pedir permiso a Jehová. Si Jehová lo hubiese dicho, no, Él no toca a Job. Entonces, ¿por qué nosotros dejamos que Satanás sea dueño de las cosas? Porque no conocemos sus imaginaciones. Y porque no hemos entendido de que Él ha descendido con gran ira en los últimos tiempos para destruir todo lo que es de Dios. Vamos, hermanos, para nosotros desenmascarar el mundo de las tinieblas, tenemos que saber quién opera en las tinieblas, quién manda en las tinieblas, quién gobierna en las tinieblas. Y que las tinieblas, lo que Satanás hace, Juan capítulo 10, versículo 10 dice que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. 10:10. Cristo vino para darnos la vida abundante. Ahora, ¿qué es una vida abundante? ¿Solamente en estas cuatro paredes? No. Cristo vino para que tú vivas sobre esta tierra tomando dominio de todo. Para que tú la disfrutes como disfrutó Adán y Eva el huerto de Edén. La tierra Dios la creó para el hombre, no para el diablo. ¿Por qué nosotros tenemos que decir que las cosas son del diablo cuando Dios todo lo creó para el hombre? Para que el hombre la disfrutara en completa paz, en armonía, en unión. Pero nosotros le hemos entregado todo a Satanás. Nuestra música es del diablo. Esta comida es del diablo. Esta fiesta es del diablo. Del diablo no es nada. Él es imitador y robador, ladrón, mentiroso, dice la palabra. Primera de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. La única manera de yo poder desenmascarar el mundo de las tinieblas es dejar de practicar el pecado.
¿será que yo entonces seré perfecto? No, no estamos hablando de perfección, estamos hablando de práctica. Porque aunque usted es cristiano y yo soy cristiano, seguimos siendo pecadores. Lo único es que no practicamos el pecado. ¿Qué es practicar el pecado? Es cuando usted el pecado lo hace continuamente. Vamos a dar ejemplos. Cuando la persona conoce a Dios y viene del mundo, arrastrando con ella el chisme, la murmuración, la crítica, la queja, la rebeldía, la desobediencia, y llega a Dios y continúa en lo mismo. ¿Qué dice el Señor? Ese todavía no es mío, ese todavía es del diablo. Todavía es un hijo del diablo. Pero hermano, yo hice una oración de fe. Le voy a decir algo. La oración de fe no hace nada. Sáquese la idea de poner a la gente a repetir oración. Porque eso es como si usted cogiera un loro y lo pudiera repetir. Y el loro dice todos los días: ¡hola! ¡Buenos días! Pero eso no le da al loro la capacidad de ser una persona. Es decir, si usted puede hacer una oración de fe a una persona, eso no le está dando a la persona la identidad de un hijo de Dios. Porque él solamente repitió una oración que usted lo puso a repetir. Y muchas veces ponemos a la persona a repetir oración en contra de su voluntad. Porque la persona a veces no quiere ni pasar al frente y usted la pasa según la oración. Y ella repite porque usted la puso. Si usted le pregunta a esas personas que usted lleva al frente a hacer una oración, ella le va a responder: yo fui porque tú me llevabas. Y yo repetí para no quedar mal delante de la gente. Pero no hay un arrepentimiento genuino. Usted en la Biblia no va a ver a los apóstoles llamando a gente a repetir una oración. Hermano, pero Romanos dice de que si confesares con tu boca le haces contexto. Pablo no está hablando de oración de fe. Está hablando de una confesión genuina del corazón de la persona de proclamar el evangelio. No está hablando de oración de fe, está hablando de proclamar el evangelio. Si confesares con tu boca, no la fe de salvación, sino que confesares con tu boca que Cristo salva, liberta y de que en Él hay paz, o sea que proclamas el evangelio, eres salvo. Pero porque hay una convicción en ti en lo que estás predicando. Mira, hay gente que predica de la salvación y no creen en la salvación. Hay grandes teólogos que me enseñan la Biblia y no son cristianos. Son mundanos y requete mundanos, ni católicos son hasta ateos. En la Universidad Reformada, los maestros que dan teología ahí no son ni católicos. Y ellos enseñan es pura filosofía. Entonces el hecho de yo conocer la Biblia, de ir a la iglesia, no me da a mí la garantía de ser un hijo de Dios. Juan dice: el que practica el pecado es del diablo. Primera de Juan 3:8. Primera carta de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo. Amado, sí, vamos a cometer errores. Pronto tengo un momentico con una rabia, se molestó por algo, se equivocó en algo, dijo una palabra que no tenía que decir. Eso es normal. Pero el que usted constantemente siga en lo mismo, en donde a la persona le está diciendo: hermano, ya deje de chismosear y sigue chismoseando. Hermano, deje de robar y sigue robando. Hermano, deje de beber y sigue bebiendo. Deje de fumar y sigue fumando. Deje de estar fornicando y sigue fornicando. Deje de estar adulterando y sigue adulterando. Es del diablo, dice el Señor. Dígame. Jesús, cuando sanaba a una persona, un enfermo, Jesús le decía a ellos: tus pecados son perdonados, ve y no peques más. No peques más. Sencillo. Ahora, no le decía que la persona era perfecta. Solo era que no siguiera haciendo lo que estaba haciendo. Inclusive, él sana un cojo. Mira usted esto. Sana un cojo y se le encuentra a los días siguientes todavía en el templo pidiendo limosna. Y le dice: yo no te sané. Levántate y no continúa haciendo lo que está haciendo porque eso es pecado. O sea, ¿qué estaba haciendo? Mintiendo. Mintiendo. Le estaba haciendo creer a la gente que todavía seguía siendo inválido cuando ya Jesús lo había sanado y dice: vete y no peques más, para que no te venga algo que peor. Amado, jugar con Dios, eso no sale barato. Y no por Dios, sino porque nosotros tenemos un enemigo que está a la puerta, dice el apóstol Pedro, como un león rugiente buscando a quien devorar. Amado, no tenga miedo del pastor, no tenga miedo del líder,
No tenga miedo al hermanito o la hermanita. Téngale miedo a Satanás por estar jugando con Dios. Porque es el mismo diablo y respeta a Dios. Santiago dice, los demonios creen y tiemblan. O sea, los demonios a veces son más respetuosos con Dios que nosotros. Hay gente que le gusta jugar con Dios. Hay gente que usted la ve en la iglesia aplaudiendo, aleluya, gloria a Dios. Y el hermano aquí grita y salta y en la casa coge a la mujer puño y a patada. Y grita y se vulgariza y tiene otra mujer escondida. Eso es lo que dice el apóstol Juan. El que practica el pecado es del diablo. Entonces, si tú practicas pecado y eres del diablo, ¿será que tú puedes ir donde Satanás y decirle Satanás fuera? Diablo fuera, espíritu tal fuera? No puedes. Porque el pecado que mora en ti no lo va a permitir. ¿Qué va a decir Satanás? Lo mismo que le digo a estos muchachos: ¿quién eres tú? Si tú haces parte de mí, ¿qué me vas a echar tú de aquí? No tienes la autoridad. Ese está en el libro de los Hechos, ¿qué capítulo? No sabemos. El de los jóvenes, ¿Sí? creo que es el 13, por ahí adelante. Amados, este es un mensaje que muchas iglesias muchas veces no les gusta predicar. Porque para muchos es un tema de mucha controversia. ¿Por qué razón se vuelve contradictorio y se convierte en una controversia este mensaje? Porque muchas iglesias predican y enseñan de otras cosas, hermanos. Hoy en día se ha cambiado el mensaje por: tú eres un campeón, tú eres un conquistador, pelea por lo tuyo, tú puedes, Dios está contigo, esa batalla es tuya, Dios te va a dar el empleo, Dios te va a subir. O sea, que empiezan a trabajar a la gente por la emoción, los sentimientos y por su necesidad, pero trabajan lo más importante, que se llama el corazón. Es donde vienen los pleitos, las contiendas, las guerras, las mentiras, las fornicaciones, las brujerías, el corazón del hombre. No crea usted que porque una persona va al brujo es porque el diablo le empuja. No, está en su corazón. El que va al brujo es porque le gusta ir al brujo. Eso ellos no van obligados, van porque en su corazón está visitar la brujería. El que bebe no bebe porque el diablo le pone el alcohol, no. Él bebe porque en su corazón está el deseo de beber. El que fuma es lo mismo, el que consume droga es lo mismo. ¿Y qué es lo que hay que atacar? Lo que hay en el corazón de la persona. Y hay iglesias que muy poco les gusta trabajar el corazón de la gente. Les gusta trabajar lo superficial. Inclusive, aún las iglesias que están tapadas de la cabeza, de la punta de los pies, trabajan el exterior. ¿Pero el interior qué? Hay personas que por fuera muestran un nivel de santidad, pero en su casa la mujer tiene una lengua que la que es la cabeza en la casa es ella y no el marido. Y con el marido y lo va, lo trapea a los hijos. Hay hombres que viven de una manera piadosa y de piedad no tienen nada. ¿Por qué? Porque trabajan lo de afuera y no lo de adentro. Entonces esto sucede por dos razones. La primera es que al diablo le encanta que se crea que él no existe. Hay lugares donde dicen: hermano, el diablo, ya Cristo lo venció en la cruz, ya usted no tiene nada que ver con el diablo. Ya déjalo quietecito. No. Pablo dice: no ignores sus maquinaciones. Una cosa es que no ignores sus maquinaciones, otra cosa es que te pongas a estar correteándolo todos los días. Una cosa es que yo no voy a ignorar sus maquinaciones. Ahora, ¿cómo yo no ignoro sus maquinaciones? Cuando yo veo un actuar, cuando yo veo un accionar, cuando yo veo una cierta circunstancia, yo le digo: epa, aquí hay una mano que no es natural, aquí hay una operación que no es de Dios. De esa forma yo voy a estar pendiente a las maquinaciones de Él. Cuando yo de pronto veo que en la casa está sucediendo algo que no es normal, yo digo: aquí está introduciendo algo que no es de Dios. Yo estoy ignorando su maquinación, pero tampoco es que yo voy a andar todos los días peleando con Él. Amén. Entonces, amados hermanos, esa es la razón primordial, y que sus demonios ministros que son y que operan a través de los brujos y todo aquel que hace parte del ocultismo, aparentemente dice: no, eso no sabe nada, esa gente no hace nada. Sí, ellos hacen lo suyo, pero nosotros como pueblo de Dios
No tenemos que tener habilidad de eso. Porque si usted, como decíamos ahorita en primera de Juan, no practica el pecado, ahí mismo en esa carta de Juan dice, el que no practica el pecado, el diablo no lo toca. En esa misma carta lo dice, de la primera de Juan, aquel que no practica el pecado, el diablo no le toca. El brujo puede hacer lo que quiera. Pero si yo me guardo para Dios y ahí yo no practico el pecado, vivo en una comunión con Dios, soy fiel con Dios y estoy caminando rectamente, el brujo puede hacer lo que quiera, puede echar lo que quiera en la puerta de mi casa, que eso a mí no me va a tocar. Jesucristo dijo, y hará serpientes y escorpiones, tomará cosas mortíferas y no te dañarán. ¿A qué se refiere? A que el enemigo puede maquinar y puede hacer lo que quiera, pero si tú estás bien de Dios, delante de Dios, con Dios, en comunión con el Señor, las tinieblas no te pueden tocar. No pueden. Porque para poderte tocar a ti tienen que tocar al Señor, porque el Señor es tu guarda. Dice que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y si el Espíritu de Dios está en nosotros, hay libertad. Y toda hechicería, toda brujería, todo ocultismo, todo que quiera venir a nuestra vida, no puede tocar. Porque ahí está el Espíritu de Dios. El problema es que el Espíritu de Dios no está. Y yo todavía soy practicante del pecado. El que niega su existencia se está apartando de la doctrina contenida en las Sagradas Escrituras enseñadas por la Iglesia y el apóstol Pablo. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 11, dice el apóstol Pablo, para que Satanás no gane ventaja, lo que leíamos al comienzo, sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y lo que leíamos en Efesios 6:12, porque no tenemos la lucha ni contra carne ni sangre, lo que leíamos al comienzo. Y como dice Pedro en una de sus cartas, capítulo 5, versículo 8, la primera carta de Pedro, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como el león rugiente, buscando alrededor a quien devorar. Primera, 5:8. Primera de Juan 5:9 nos dice, sabemos que somos de Dios y el maligno y el mundo está enteramente bajo el maligno. Si usted es de Dios, amados hermanos, usted no está bajo el dominio del maligno. Primera de Juan 5:19 dice de que nosotros somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Amados, Satanás gobierna sobre todo aquel que no tiene la cobertura de Dios. Los demonios gobiernan sobre todos aquellos que no se han entregado completamente al Señor. Mira, hay personas que a veces a Dios le entrega un área de su vida, pero hay áreas de su vida que no se le entrega. Y esa área que usted le entrega, Satanás tiene lugar en ese vida. Yo la otra vez le conté la anécdota del hombre del clavo, ¿cierto? Una casa y un clavo. El hombre compró la casa, pero el dueño le dijo, pero el clavo es suyo. Hay personas que le dicen al Señor, yo te vendo todo, pero esta área no es tuya. Esta área le pertenece a Satanás. Porque lo que no es de Dios es del diablo. No hay otro. Lo que no es de Dios es del diablo. Solamente hay dos reinos: el reino de las tinieblas y el reino de Dios. Y si no entregó todo al reino de Dios, el resto le pertenece al reino de las tinieblas.